presidente de la Fundación Derecho de Propiedad. Y quisiéramos preguntarle varias cosas, pero hay una que nos vamos adelante. Santiago, ¿ya la declaración de utilidad pública de la propiedad desapareció esa figura o todavía existe? Sigue, esa es una figura que... Pero no la usan mucho los presidentes. Claro que la usan. La figura de la declaratoria de utilidad pública es una reserva que tiene el Estado para cuando necesita una propiedad para alguna obra, para algún asunto social o del país o de interés del país, tiene el instrumento de declarar utilidad pública. Lo que tiene es que la declaratoria de utilidad pública per se no da el derecho de propiedad al Estado. Debe hacer, porque lo establece la ley y la Constitución, el previo pago o el proceso de expropiación. En caso de que el propietario se niegue al pago, hay un proceso en que se va a un tribunal, el Estado pone el dinero en una cuenta a través de eso que ahora se llama impuestos internos, que antes era renta interna, y se ejecuta la expropiación forzosa. Pero eso casi nadie se opone cuando el Estado te expropia a recibir el pago. Pueden protestar el monto, o sea, siempre se llega a un acuerdo. El problema es que el 80% de las tierras expropiadas no se han pagado, siguen siendo de los propietarios. Uno de los problemas muy serios que tiene la reforma agraria es que una parte importante de los asentamientos no pueden ser titulados porque todavía los propietarios tienen los títulos. Gran parte de esos asentamientos que hizo Balaguer en tierras arroceras, aquellos que eran cuando la famosa ley ganadera, todo eso son tierras que no se pagaron y por lo tanto los títulos siguen en manos de los propietarios, que es un problema a resolver para poder titular a la gente. Originales. De los propietarios originales, no de los asentados. ¿Ustedes recuerdan aquel famoso caso Finca Guayo? Eso no se ha pagado todavía. Y ahí hay un barrio de San Francisco de Macorís. Claro. Y así hay cantidad de asentamientos que se hicieron. Era diferente en el caso... Y ahí metieron un barrio... Sí, grandísimo. San Francisco, ahí hay un barrio de San Francisco. Ahí viene la Altagracia. En el caso de las tierras de cuota aparte era diferente. Porque ¿qué era la cuota aparte? La cuota aparte era un impuesto a la plusvalía. En casi todos los países organizados, si el Estado hace una obra que te le da valor a las tierras que tú tienes en el área de influencia de esa obra, el Estado te cobra un porcentaje de la plusvalía, el 25, el 30, el 50. Cada país tiene su ley. Por ejemplo... ¿Qué determinó la confiscación de la finca Guayo? ¿Qué lo determinó? No, eso fue don Antonio, motu propio. ¿Por qué? Según se decía en los mentideros, inclusive yo fui que preparé ese asentamiento, o sea, fue a mí que me tocó, trabajaba en el IAD en esa época. Según en los mentideros, parece que hubo un problema entre los aguayos y don Antonio, que él decidió que se tomara eso, que había sido expropiado en la ley ganadera de Balaguer del 73, pero que nunca se ocupó, porque eran unas tierras muy problemáticas, una tierra muy arcillosa, que su vocación era o ganadería o arroz, pero para arroz no había agua en ese momento. Todavía no llegan los canales ahí para arroz, porque son tierras muy arcillosas que en arroz hubieran sido un éxito si se hubieran podido dotar de agua. Entonces aquellos se asentaron esa gente ahí y realmente no pudieron hacer nada, porque son unas tierras muy, muy, muy difíciles de cultivar. Son muy llanas, en ese sentido son muy buenas para arroz, pero el factor agua se convierte en un limitante. Entonces, las tierras de cuota aparte, sí el Estado tiene pleno derecho, pero por una deficiencia del IAD, la mayoría de esas tierras no se han pasado, o sea, se ocuparon, pero no se ha hecho el trámite de la titulación al IAD para que el IAD pueda darle los títulos a la gente que benefició. Y en muchos casos, los propietarios han hecho trapisonda
y han traspasado los títulos, complicando la situación. Porque los que están como propietarios en los libros ya no son otro tercero que hay que caerle atrás. Perdóname que yo vuelva al asunto de la finca Aguayo. Va a tener el mismo problema de los asentados en los minas. En los Tres Brazos. En los Tres Brazos. Va a tener el mismo problema. Bueno, en cierta medida sí y en cierta medida no. Porque el caso de los Tres Brazos es muy específico. Era un bien no del Estado, sino de una compañía que el Estado tenía los derechos de propiedad, llamada Doinca. Doinca era una compañía que era propietaria de esos terrenos, esos eran parte de sus activos. Óyeme. Y desde el punto de vista del negocio que se hizo, era un negocio lícito y lógico, porque esa compañía tenía pasivos y activos y necesitaba, vía sus activos, resolver pasivos. Pero óyeme, eso fue la capitalización. Claro. ¿Y por qué hay ese rebú y que se robaron un barrio? Eso hay que verlo en el orden primero de la política. Primero de la política. ¿Qué vagabundería? Recuérdate que la política es la posibilidad de lo imposible. O sea, analízame lo de ayer del presidente que dijo que no va a permitir que se vendan la tierra ya. Lo de ayer. Primero tendríamos que saber cuál es el estatus de las tierras donde él dijo eso. Porque si las tierras son del Estado, el presidente puede no permitir que se vendan. El problema es, si son del Estado, el beneficiario, el campesino que está ahí, que se la dan, no tiene derecho de propiedad y por lo tanto no tiene derecho a vender. Pero, ojo, porque eso lo viví yo mucho en Reforma Agraria. Balaguer se formó su mundo emocional en los años 20. Rural. En los años 20, 1920 del siglo pasado. Época en que la estatización era la moda. Había surgido la Unión Soviética y el que las cosas fueran del Estado era la moda. Entonces Balaguer entendía que mantener los terrenos propiedad del Estado evitaba que el campesino vendiera y se fuera. Pero eso es verdad hasta cierto punto. El campesino no puede vender la tierra, pero puede vender la posesión. Sí. Y vendían igual y se iban. Yo prefiero un campesino porque la clave de convertir... primero, tenemos que caracterizar bien lo que es un campesino y lo que es un empresario agrícola, que puede ser pequeño, mediano o grande. Un campesino es un hombre en el campo que trabaja con una lógica de producción-consumo. No es un hombre que se incorpora al progreso. O sea, su producción no es excedentaria. La miseria de Haití se debe de que un modelo agroempresarial que montaron los franceses con mano de obra esclava, los esclavos cuando hicieron la revolución lo destruyeron y minifundizaron eso y convirtieron ese modelo empresarial en economías campesinas, que son economías de consumo, no para el mercado. Por eso fracasó el bloque del Este. Entonces, ahora, si nosotros queremos una agricultura empresarial, tenemos que propender a que haya un hombre con concepto de empresario en el campo. Y ese hombre con concepto de empresario tiene que buscar préstamos, eso es lo que creó la crisis en Venezuela. Exactamente. Pero eso fue lo que creó la crisis económica en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? El poderío del Estado sobre la economía. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú mantienes las tierras estatales, ese hombre no se convierte en empresario. Ellos no creen eso. Igualmente, ellos no creen eso, que no fue la intervención del Estado en la economía. En Venezuela hay muchos factores. Es un privatizador, así como tú lo ves. En Venezuela hay muchos factores. Eso contribuye. Eso es un anacronismo histórico. Si las tierras que están ahí bajo esa presa no son estatales, el presidente comete una ilegalidad al prohibir por decreto que la gente venda, porque la Constitución me protege mis derechos si yo soy dueño. Entonces hay que ver primero cuál es el estatus
Grullón cree que el Estado tiene que ser un mendigo. No, eso sí, no, es que un regulador. Un regulador sin poder. ¿Con Es qué que poder no- regula el Estado? el poder un de los- regulador sin no, poder no regula nada. No, lo que pasa que los, lo que ¿Qué pasa- poder de qué? ¿El poder lo que económico pasa lo va es a que tener? los macroestados, como el caso de Venezuela o el caso de Cuba, Es estatísimo. avasallan al ciudadano. Claro, lo Entonces, entiendo. te violan tu derecho, te machacan. Te- Es bueno que te el ciudadano someten. pueda beligerar con el Está Estado. cumpliendo 100 años ¿Quién? la Revolución de Octubre. Claro. ¿eh? ¿Y qué pasó? Ahí se hizo la reforma agraria. Sí. Y Todo eso se cayó, Machi. una alianza. Cállese la boca, porque que yo estoy hablando, hermano. Machi, todo eso se cayó, no te pongas guapo. Que se fue. Óyeme, ¿Eh? él no me va a dejar. Termina, Mike. Me- Porque es interesante por donde tú Hubo vienes. una alianza obrero-campesina y se estableció como un concepto marxista la reforma agraria. Ese concepto invadió todo el mundo. Hay que hacer una reforma agraria para que los campesinos tengan un pedazo de tierra. Ahora, ¿por qué el modelo? Primero, recuérdate la colectivización forzosa que hizo Stalin. Costó 20 millones de campesinos muertos. Bueno. ¿Por qué bueno, el modelo no funcionó? Porque el Estado no permitió la libertad de ese hombre en el campo. Y por eso Rusia terminó siendo el peor productor de Europa. ¿Entiendes? O sea, en eso el capitalismo le ha sacado una ventaja. Pero en el sentido industrial también. Industria Bueno, pesada. En todos los sentidos. Porque el problema es el hombre. No son los modelos. El hombre tiene una naturaleza. Y parte de las cosas que ya, no cuando éramos jovencitos, que íbamos a Cuba y estábamos deslumbrados con Fidel y demás, sino cuando yo voy a Cuba ahora, termino diciendo, yo no quiero eso para mi país. Porque no hay nada. Ese pueblo está pasando trabajo. ¿Por qué? Porque no hay producción. En Cuba tú llegas a un restaurante, porque todo es estatal, y te sientas, y a la media hora no han venido a atenderte. Porque ese hombre que trabaja ahí, de todas maneras le dan un sueldo, una tarjeta, para que busque marifinga, malcoma. ¿Tú entiendes? Entonces, el hombre tiene que tener un incentivo. Y su incentivo fundamental, así mismo como hay gente que lo que sirve para ser capitalista y otros pobreros, Óyeme. el Estado lo que debe es regular ¿Qué? que ese capitalista no se coma al otro. ¿Qué es lo mejor que hay en Latinoamérica? En Centroamérica, digamos, no es Costa Rica. Sí, pero es un país capitalista. Sobre la base de una reforma agraria. Bueno, sí, pero tú sabes que en Costa Rica no hay campesinos. En Costa Rica priorizaron un empresario agrícola a todos los niveles. Y una de las cosas, el eje de eso fue la titulación. Yo trabajé con Ricardo Celedón, uno de los artífices de la titulación de Costa Rica. Inclusive estuvimos juntos en el programa de titulación de Panamá. Porque el título es lo que permite que ese hombre pueda desarrollarse como un empresario. Pero es lógico. Es Entonces, lógico, pero es una reforma agraria. y yo digo que no me molesta hacer reforma agraria y darle a él un pedazo de tierra y que al otro día la venda. Porque el que lo compra, ya él se benefició por política o por lo que sea, el que lo compra viene a producir. Ese sí dio su dinero, le duele y se pone a producir. ¿Qué es lo que necesita el país? Porque no es sin producir que vamos a hacer que los hoteles de bávaros que están consumiendo millones de dólares en vegetales. ¿Tú sabías que en Costa Rica el Partido de la Liberación de Costa Rica tocaba al mediodía el himno del Internacional Socialista? No, de la arriba los pobres del mundo, de la Sí, Internacional ese mismo. comunista, no socialista. Socialista. Ese Socialista.
el de Eugenio Potier. El Eugenio Portier. El periodo de Gorbachov fue reciente. Yo me leí todos los discursos describiendo lo que era la Unión Soviética de Gorbachov. Y Y entonces, una revista la traía el Partido Comunista, la íbamos a recoger a San Martín. Todo lo que salió en ese proceso de Gorbachov, yo lo leí. y entonces. Que sé lo que pasó ahí. La Unión Soviética. Y Juan Bosch, los últimos trabajos de Juan Bosch se quedaron en la perestroika. Los últimos artículos de Juan Bosch están en Vanguardia del Pueblo, que estudió por qué fracasó el carro Lada. Fue el último aporte teórico de Juan Bosch. El caso. Gorbachev Pero se a quejaba, partir de ahí se dejó de escribir en la República Gorbachev Dominicana se de quejaba eso. en la perestroika de que los rusos compitieron con Estados Unidos en la carrera espacial y no eran capaces de producir una nevera Y para no su fue en el pueblo. 57 García Márquez. García Márquez fue en el 57 a la Unión ligera. Soviética y tiene un libro que se llama Fracasó en la industria ligera. Claro, Por- Pero en porque el ambiente fue de dictadura. En las Oye, es que hay que equilibrar libertad. en el ¿quién 50 dijo eso? En el Tiene que 57, García Sin Márquez. libertad el hombre no funciona. Oye, en Ajá, el ahí no funcionaba 57. cuando Trujillo. ¿Eh? Cuando Trujillo no funcionaba. Teníamos una economía pequeñita. Nosotros no podríamos tener, bajo una dictadura como la de Trujillo, la economía que tenemos hoy. Óyeme, no solo se desarrolló el Estado Dominicano, Claro, sino que enriqueció a familias como la tuya. pero es que no, pero es que Macho, pero no le diga eso. Sí. Eso es problema. Bueno, tengo que decírselo. Tengo que mi decírselo. padre apenas lo que yo fui a sargento de la guardia. Mira, Sí, pero tenía una finca en cada región. en el 57, García Márquez fue a la Unión Soviética, hizo un reportaje, se llama Viaje por los países socialistas. En el 57 fue que la Unión Soviética puso un hombre en órbita. Y él decía que la Unión Soviética había puesto un hombre en órbita, pero los niños en la escuela estaban contando con abaco y que Sí. los rusos andaban con camisa cuadrada y que se ordeñaba en el campo con métodos del feudalismo. Exacto. Eso está descrito en esa obra. Ahora, ¿quiénes conocen esa obra de García Márquez en el 57? Ahora, Fue obviada porque dominaban en esa época otras ideas y eso no circuló. Ahora, ¿por qué? Porque ese Estado tan grande, tan avasallante, avasallaba a los ciudadanos. Entonces, el Estado no puede ser de muy grande, tampoco debe ser muy pequeño para que pueda equilibrar la sociedad. Y En el ahí, año- y ese es el debate. Pero, óyeme, en el año 1960 entró al cuerpo profesoral de la UAS un profesor de embriología que se llamaba Ulises Pérez Plácido. Y cuando ocurrían este tipo de incidentes como el que estamos oyendo, él decía, un momentito, recapitulando, ¿de qué estamos hablando? No, de la Unión Soviética, de la No, intervención lo que pasa es que usted se perdió de la parte de atrás de la conversación, porque Pero en veníamos la por la parte- no, reforma no, agraria. desde el punto de vista de la práctica, ¿para qué nos sirve Gorbachev y esas cosas en este momento? estamos- Si el Estado No, debe no, ser no regulador sirve o para debe nada. intervenir en la No sirve economía. para nada. Eso es para qué sirve. no, Porque eso, Y tiene eso- fuerza. Eso es histórico. que si, para Europa que si es y para- indefectiblemente necesario para el desarrollo, Y para que lo el que que esté ocurrió- trabajando la tierra sea su dueño. Y para Lo que para ocurrió regular la hace 100 energía, años. para regular la energía, por ejemplo, que es vital en un país, el Estado debe ser dueño de la generación. Doctor, el Estado intervino porque el sector privado se quedó estancado en inversión y el Estado no quería eso. El Estado se vio obligado a construir Punta Catalina. Yo creo que hay aspectos Pero es que estratégicos tú, del es que Estado tú tienen estás ser en la contraportada del copropietarios. asunto. Tú Copropietarios. estás en la contraportada del asunto. Porque no hay forma ¿Por de qué? Porque la electricidad en Francia es estatal. Y en España. Y no. También. No. Óyeme, no, en España es Pero- rector. No, Pero mira, ahí está. La ineficiencia Combinado, estatal y la macho, ine- combinado. en Estados Eso. Unidos, en Atlanta es estatal. Pero espérate, que aquí tenemos mayoría. pero la ineficiencia- Tenemos una mayoría eléctrica. Moquete, Machi y Grullón. Pregunta, cuando se hizo la reforma eléctrica, ¿se hizo equivocado? ¿El Estado debió ser el generador y no el comercializador?
Veníamos de junto con la- veníamos de un junto- proceso de fracaso del Estado como generador. Óyeme, Como todo. junto Tú lo con- sabes porque lo vivimos. Tú tuviste Óyeme, CDE. Como todo. con la como venta, todo, el distribuidor con la también. venta de la capitalización, nosotros retrocedimos como 100 años. ¿Por ¿Qué qué? Porque eso fue lo que hizo ¿Qué Trujillo. estábamos haciendo nosotros cuando salimos de CDE? Estábamos organizando la privatización hasta del cobro. Yo llegué a licitar lo que están haciendo las EDETA, nosotros lo teníamos planeado porque entendíamos que... No. Entonces, Era un esto lo que proceso hicieron de- fue darle continuidad a eso. Era En la salida de nosotros lo que hizo fue prorrogar eso por 7 o 8 años. O sea, pero cuando ellos llegaron retomaron eso mismo, lo mismo que nosotros habíamos conceptualizado. Tú no te recuerdas que amanecíamos en CDE tirando ideas, tú generoso, Macorís y todos esos ingenieros, y habíamos llegado a que habían cosas que no funcionaban, que había que formularla de otra manera. Recuérdate. Claro. Entonces, No pensábamos igual, ¿no? bueno, eso es otra cosa. Ni piensan todavía. Eso es otra cosa, pero te estoy diciendo, claro, nosotros veíamos eso todavía manteniéndose de mucho más ¿Cuál fue el control. resultado, Grullón? De, De todas esas malas noches que ellos pasaron. doctor, cuando se construyeron las sedes aquí en el país, esas empresas, el Estado estaba todavía almacenando la cuestión en archivos, en papeles. Óyeme, Unión Fenosa la trajimos nosotros. A Unión Fenosa la trajimos nosotros. El centro informático de Lo Sur trajeron para hacer un estudio y se quedaron Pasó un con el estudio, bueno, muchachito. porque, Doctor, hacer un estudio. porque El teníamos centro que saber la informático realidad de esa bendita Desde Sur empresa. Dominicana costó $24 millones en Eso ese fue un tiempo. error. Y ha sido un error en toda Latinoamérica. La Unión Fenosa, esa Unión Fenosa. Bueno, no fue el error de ellos. Nosotros lo que necesitábamos era un estudio. Que no supiéramos coger ese estudio y hacer lo que había que hacer, eso es otra cosa. Hombre, Quizás si nosotros no hubiéramos quedado en CDE, le hicieron- manejamos bien, porque le nosotros hicieron- pedimos ese estudio porque sabíamos lo que La- queríamos. Pero Balaguer puso otra gente la hicieron que quizás no socia, entendieron. La hicieron socia de la sede. Bueno, pero no fuimos nosotros. Pero no fuimos nosotros. No, no, señor. No habíamos ido ya cuando eso. Permítame decir una cosa. El error más grande que se cometió fue no traer y contratar a Fenosa, porque lo que pasó, y lo decimos a cada rato, fue que Fenosa vino, evaluó la corporación, le hizo un estudio al gobierno sobre la situación y se quedó con Fue irregular la comercialización. Y nosotros Fue irregular la licitación. tenemos un ejemplo que lo hemos usado mucho. Es cuando tú llevas a tu esposa embarazada a un obstetra, tiene la niña y él se casa con la niña. Eso fue lo que hizo Fenosa, que se quedó con la niña. No solo eso, doctor. La licitación fue irregular. Eso es lo que quiere todo el mundo. Todo el mundo. ¿Cuál licitación? La que La le de- dieron las dos EDE. Pero eso ya nosotros no estábamos ahí. Nosotros simplemente contratamos Óyeme, a Fenosa por un pero no estudio. Sí, pero no Estamos defienda juzgando la la época, está bien, es lo ya que ha yo- pasado. Sí, sí, no está No bien. defienda la época tuya, Exactamente. porque eso fue un proceso que se Doctores, agotó. Exactamente. y la electricidad debe ser del Estado. Yo creo que debe ser compartida, doctor. No. Yo creo que el Estado debe No. participar No, de la es generación también. estratégica. Tú Pero, no la puedes- gente- entonces, tú no pero, puedes- pero el Estado es dueño de la mitad de Claro, las cosas. pero Tú no puedes resulta que la quitarle la luz administración a está en las manos de quién. escuelas Ah, y a los de ellos. La hospitales. administración en manos de quién está. Tú no puedes quitarle la generación luz. eléctrica a los hospitales, a las escuelas, cuando te dé la gana, cuando no te han pagado del Estado. Por eso No, el no, Estado no. tiene que ser copropietario de la generación y tener actividad en la administración. Aquí- porque somos socios, resulta que otro administra. Resultado, lo que vimos el día pasado. Yo lo que te puedo decir en mi experiencia, cuando el Estado es muy grande Ay, y interviene tú- demasiado, distorsiona. Estoy de acuerdo. Distorsiona. Debe ser Tu un experiencia equilibrio. excede de la República Dominicana. ¿Eh? Tu Claro. experiencia excede. Claro. Yo he andado medio mundo, Pero machi, ¿dónde? trabajando, no de turista. Él está claro. Donde ¿eh? nos están Trabajando, conduciendo, no de Santiago, turista. ¿Eh? Donde nos están conduciendo no es a que sea un Estado con un mínimo de capacidad regulatoria y de copropiedad, sino un Estado sin propiedad ninguna, ¿eh? Y que supuestamente sea un ente regulador
Y yo digo, un Estado débil no regula a nadie, se le imponen los intereses. Y eso lo vemos aquí a cada rato. Yo creo que es un problema de la ley y los hombres. ¿O tú crees, por ejemplo, que el modelo de Odebrecht no era bueno? Lo que concibieron Lula y esa gente, que era venir a ayudar a estos países, trayendo una empresa que te hiciera unas obras que eran necesarias. El modelo hasta ahí era bueno, porque nosotros necesitábamos una autopista, y venía, te lo financiaba el gobierno de Brasil, y venía la empresa que te la hacía. Ahora, ¿dónde se dañó el modelo? La corrupción no tiene nada que ver con el modelo, fueron los hombres. ¿Entiendes? Claro. Entonces, a sobrevaluar porque había que darle a fulano, ahí se daña el asunto. Entonces, tú tienes que ver, hay leyes, hombres que manejan los estados y las leyes. Esa parte tú tienes toda la razón. Odebrecht hizo en la República Dominicana algo que nadie se atrevía a hacerlo. Nadie. Y no con la calidad. Las obras son buenas. Yo voy a Constanza toda la semana a mi casa y voy por una hora hecha por Odebrecht, que es excelente. Eso es tan así que tú hablabas del fracaso de la socialización de la propiedad colectiva que se inició. El problema no es la socialización, es la actitud del ser humano y la falta de regulación. ¿Por qué en Israel funcionó? Y aquí no. Y aquí no. Nosotros tuvimos un fracaso enorme con eso. Pero no quiere decir que eso sea malo. No, en Israel funciona. Eso es lo que yo quiero que discutamos. Pero Balaguer una vez le dijo a Peña Gómez, que Peña Gómez se puso a decir, porque nosotros vamos a hacer, le dijo, irá a gobernar con Suizo. ¿Ustedes se recuerdan de eso? O sea, hay hombres, pueblos que tienen una naturaleza, los caribeños tenemos una naturaleza, dicharacheros, desorganizados, en la Europa de medio charlatanes. Óyeme, Entonces, en la Europa del Norte son países socialistas. Sí, pero han llegado por evolución del capitalismo. Y en el Caribe hay estudios que te indican que por la temperatura y por la gente vaguea muchísimo. La gente no tiene el acicate de la dificultad. Pero yo no creo que sea el clima, yo creo que es el sincretismo racial. No, en el Caribe, negro, blanco, hay una mezcla. Eso no es. Óyeme. Ni remotamente. Todas las razas son iguales. No. Eso es otra cosa. Los seres humanos son iguales, pero no me diga que un haitiano tiene una naturaleza igual a un suizo. O sea, por lo que sea, porque vino de África, porque se crió en un ambiente de esclavitud que todavía tiene sus consecuencias. No me diga que un norteamericano de origen esclavo es igual que un blanco que llegó de Inglaterra y se estableció en un sitio. Tienen naturaleza diferente y son hombres iguales, independientemente del problema histórico. Bueno, pero eso ha condicionado una actitud. El gran problema de lo que quieren unirnos a nosotros con Haití es que no entienden que somos dos pueblos con dos naturalezas diferentes. Tu color, el de ese hombre que está ahí, el mío, viene de una historia en que una sociedad de blancos aquí, que España abandona, tuvieron que mezclarse con negros libertos y fuimos dando este color. Aquí no hubo amo, aquí hubo patrón, allá hubo amo. Entonces, todo eso hace que los hombres tengan un condicionamiento que los diferencia. El caso de Haití es sui generis. Claro. Tú lo sabes. Claro. Tú lo sabes. Pero te lo estoy poniendo de ejemplo porque son un contraste extremo. O sea, nosotros y los haitianos tenemos comportamientos extremos ante todas las cosas de la vida. Comenzando por su religión, que es el vudú. Donde tú vas a un sacerdote vudú para que te mate un semejante. Y nosotros somos cristianos, que es la compasión. La mayoría de los dominicanos ven a un haitiano en la calle y le dan dinero. Ellos nos odian. O sea, son situaciones que se han creado históricamente. Entonces, eso condiciona a los hombres. Y eso no se puede desconocer, porque está en la naturaleza del hombre. Entonces, eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Esa gente que predican, el que nos juntemos como una que era diputada Guadalupe y demás, están equivocados. Somos dos pueblos de naturaleza diferente y cualquier
intento de eso va a Pero tú terminar me en lo una estás desgracia. diciendo a mí. Sí, te lo estoy diciendo a ti. Me lo está diciendo a mí, Sí. que hice la última repatriación del CEA. Ahí hice yo. Me lo está Lo diciendo a mí. recuerdo perfectamente. Bueno. Y tú, por ejemplo, tu familia es negra, pero es de un comportamiento diferente, porque los negros ingleses son diferentes a los negros haitianos. Tienen un comportamiento ante la vida diferente. Óyeme, el doctor Jean Yerno dice que que solamente existe la raza humana Exactamente. y que los blancos son provenientes de regiones profundamente frías. No, es el clima lo que ha creado la diferencia. Entonces, es el clima. te estoy hablando del clima en el Caribe. Sí, pero yo me crié en San Pedro de Macorís. Tú lo sabes. En San Pedro de Macorís, esos negros ingleses, los domingos tenían sus hijos cambiaditos con un saquito, la muchachita de blanco para la iglesia. Eso tú no lo ves en un haitiano. El haitiano es la rabalización, el sucio. O sea, tienen otro comportamiento. Entonces, Y eso es divino. ¿eh? Eso es divino, ese comportamiento. ¿Qué si es? Es divino. Ah, yo no sé. Eso Bueno, es porque humano. tú tienes que ver también No, eso el es humano. comportamiento de la gente Eso es en humano. función de su nivel de No, desarrollo. Lo que pasa es que son Tú no sus puedes vivencias. pedirle otra cosa a los haitianos, una gente que no tiene ni salud ni educación, no le pidas Ah, cosas bueno, pero diferentes. está bien. Entonces, eso no lo hace diferente tampoco, es un problema de las Es que yo no condiciones estoy diciendo que históricas. son diferentes. Yo no estoy diciendo que sean diferentes como raza. Yo estoy diciendo que ellos tienen un comportamiento. Fíjate que estoy comparándolo Pero con claro. el negro que vino de las islas, que Óyeme. yo conocí en San Pedro de Macorís. Igual el comportamiento nuestro en España es diferente a los españoles, Ay, un problema entonces- de educación, de entonces tú tuviste que ir oportunidad. a la isla para saber lo que era un cocolo. Óyeme, yo en Santa Nosotros Lucía, no trabajamos juntos. en Santa Lucía, yo fui a los campos. Yo fui a los campos y vi un negro limpio, con su parcelita organizada. Y me Muy encontraste diferente. a mí sucio aquí. No, claro que no, pero, Entonces, pero yo te porque estoy nosotros diciendo que ese trabajamos juntos. comportamiento viene de dos formas diferentes de desarrollo de esos pueblos. Ese es el Eso tema. es lo que ha pasado. No es lo mismo esa esclavitud brutal que los franceses sometieron a esa gente, que los pueblos que se desarrollaron en otro ambiente. Y eso ha asignado ese pueblo. Y por eso es un país inviable. Era brutal también ahí en las islas. No tanto. Era brutal. Porque, déjame decirte un dato. Mi papá me decía a mí, no me traiga muchachos blancos a esta casa. Y papá, aquí no es así. ¿Ustedes están hablando de cultura o de raza? Solamente un problema de Porque es que no Ese es un la- aspecto cultural. de cultura. Yo no sé por qué es que estamos mezclando raza con cultura. Sí, eso es. Y eso es lo que Machi siempre dice. Me extraña la discusión porque se dice que nosotros no estamos hablando, cuando te dicen que tú eres anti-haitiano, tú eres racista, es que no es lo mismo, son dos expresiones que no caben. Tú puedes ser anti-haitiano siendo negro. Claro. Entonces, ¿por qué mezclan tanto la pendeja? Debe ser por la acusación que le hacen. No, Tiene que por ser- Solamente tiene en que- San Luis yo logré organizar un batey de dominicanos y los dominicanos, Y habían batallas de dominicanos solamente. bueno, se intentó organizar sobre la base de que no existieran los... Yo fui investigador, haitianos. yo fui investigador asociado con Frank Moyapón en un libro que él tiene que se llama El Batey. Nosotros llegamos a batalles donde hubo que recomendarle al CEA que hiciera todo en bloc, porque la madera de las casas la cogían para cocinar. Y ese es un problema cultural, de educación, como él dice. Arrancaban. Pero tú me lo estás explicando. No, pero tú lo viviste eso, yo lo sé. Entonces, fíjate que es un pueblo que tiene una idiosincrasia que no va a combinar con nosotros de ninguna manera. Y además que históricamente vivieron invadiéndonos y hay una repulsa natural por eso. Cada vez que tú te acuerdas de los degollamientos de Moca por Desalines, que fue una actitud cruel, extremadamente cruel, que no la asume un dominicano. Bien, Porque señores. la gente se trancó en las iglesias y abrieron las iglesias y degollaron a todo el mundo.
viejos, Señores, mujeres, niños. Entonces, eso es el resultado de su idiosincrasia. Santiago Moquete, gracias. Después de esta conversación tan edificante, nosotros solamente nos queda decir esta noche en Coral la repetición a las 10 de la noche. Nos vemos, señores.